Capítulo 1. El filo de la nostalgia, el regreso a Montreal. Por Abelardo Salazar JSS. 24 de abril de 2025. Se regresa no al lugar, sino al silencio que dejó nuestra ausencia. El umbral del regreso. El 6 de junio de 2006 no solo quedó marcado en el calendario, sino que se grabó en la fibra misma de mi existencia, como un presagio de retorno. Ese día, regresé a Montreal con el peso de los años que no viví allí adherido a mis hombros, como un manto invisible de historias incompletas, y con la esperanza, mansa, pero insistente, de echar raíces por última vez. Los aeropuertos estadounidenses se erigieron como laberintos interminables, tejiendo para mí una telaraña de escalas que parecía existir más allá del tiempo, en un espacio suspendido entre lo que fui y lo que aún debía ser. Cada terminal era un umbral que dilataba las horas con la lentitud desesperante de un reloj empeñado en probar mi paciencia. Mi boleto, pagado con aeromillas, no era solo un pase de abordaje. Era el fruto de la constancia de Ofelia, mi esposa, quien, como las hormigas, había juntado pequeñas fortunas en sus viajes a Carolina del Norte. En su dedicación veía un gesto de amor silencioso, una entrega de su tiempo que ahora hacía posible este regreso tan esperado. Apoyado contra la ventanilla del avión, con los ojos enrojecidos por el desvelo y el alma al borde del desbordamiento, vi asomar entre las luces difusas de Montreal la silueta inconfundible de la Torre Blanca de la Banque Nationale. Fue un relámpago de reconocimiento, un golpe de emoción pura. Ese edificio no era solo concreto y vidrio, era el eco de mis días, el testigo mudo de mis viejas madrugadas de lucha y mis tardes de esperanza. En ese instante supe, como se sabe sin palabras, que había regresado. Encuentro y arraigo. En el aeropuerto, 3 figuras familiares me aguardaban con sonrisas cálidas y ojos brillantes. Mi hermano Gonzalo, firme y sereno como siempre, irradiaba una paz que solo dan los años vividos sin urgencias. A su lado, Luz Deri, su esposa, me ofreció ese cariño sencillo que no necesita discursos, el que se entrega con miradas y gestos pequeños. Y junto a ellos, Manuel González, amigo de vieja data, me recibió con un apretón de manos que decía más que cualquier bienvenida. Ya habíamos hablado desde México, me quedaría en su casa, en el barrio Villeray, donde una habitación aguardaba mi retorno como quien reserva un lugar en la mesa familiar, sin condiciones, sin preguntas, como si el tiempo no hubiera pasado. Montreal, a pesar del verano, tenía un aire metálico y áspero, como si el invierno se hubiera quedado dormido entre las rendijas de la ciudad. Todo parecía dispuesto con una exactitud que rozaba lo mágico. El aire me envolvía con la memoria intacta de mi primera llegada, casi 20 años atrás. Entonces, era un hombre nuevo, un extranjero con la piel marcada por el calor espeso de Medellín y la mirada inquieta de quien ha vivido demasiado pronto lo que otros tardan décadas en entender. Llegué con la urgencia de escapar de los años 80, de sus calles teñidas de miedo, del eco de explosiones que no distinguían entre el inocente y el culpable. Recuerdo haber bajado del avión y sentir que Montreal se desplegaba ante mí como un territorio ajeno, con un cielo inmenso y un aire que no olía a pólvora ni a incertidumbre. La primera bocanada de frío, en pleno junio, me hizo comprender que ahora respiraba otra vida. En el silencio ordenado de esta ciudad encontré la ausencia de Medellín, pero también el vacío de todo lo que se queda atrás cuando se huye sin querer hacerlo. Lo que queda y lo que falta. Había dejado atrás amores que ya no dolían, un hijo que crecía lejos, en una geografía que ya no sabía pronunciar con la misma certeza. Ciudades que me acogieron y luego, con la indiferencia de lo inevitable, dejaron de pertenecerme. He sido muchas cosas, extranjero en países que nunca entendí del todo, esposo de una historia que se quedó sin páginas, padre de un tiempo que se escapó antes de que pudiera retenerlo. Y sombra, sobre todo sombra, deslizándose por los lugares que una vez llamé míos. Ahora vuelvo, pero no por ansias de recuperar lo perdido. No se vuelve para recomponer lo deshecho ni para corregir lo que el tiempo ha borrado. Se vuelve para reconocer en lo que aún permanece el trazo de nuestra ausencia. Para ver si el aire nos recuerda o si los pasos que dimos alguna vez todavía resuenan. El regreso no me ofrece promesas, pero tampoco me exige nada.
Solo me permite existir en un espacio donde alguna vez fui, donde aún sigo siendo de alguna forma, aunque la ciudad ya no sepa mi nombre. Es en esa pertenencia callada, en esa aceptación sin palabras, donde el retorno deja de ser un acto y se convierte en una certeza, la de haber vivido. Montreal no me recibía como un recién llegado, sino como quien vuelve a un lugar que nunca dejó del todo. Como si supiera que hay presencias que habitan incluso en la ausencia. Y yo, sin ruido ni urgencias, cruzaba nuevamente su umbral, dispuesto a quedarme. Porque ahora lo sabía, no se vuelve para repetir la historia, sino para darle un nuevo nombre. El refugio de los gestos mínimos. Llegué a la casa de Manuel como quien entra a un santuario secreto, sin palabras innecesarias, sin hacer preguntas al pasado. Era una vivienda discreta en la calle Fabre, frente a una escuela cuya algarabía infantil me recordaría muy pronto lo que dejaba atrás, a mi hijo Mauricio, aún pequeño, con su mundo de crayolas y palabras nuevas. Las paredes de la casa tenían su propio idioma. No hablaban en voz alta, pero me observaban. El silencio no era hostil, solo antiguo, como un recuerdo que nunca termina de desvanecerse. Me senté en la cama estrecha de aquella habitación prestada, donde todo parecía llevar la marca de otros tiempos, otros dueños, otras vidas que pasaron sin dejar rastro salvo en el desgaste de las paredes y en la fatiga de los muebles. El crujido de la madera bajo mi cuerpo resonó como un suspiro contenido, como una historia que quiso ser contada pero se quedó atrapada en la indecisión. Desde la cocina, la tetera silbaba, pero no porque yo la hubiera encendido. Silbaba porque la vida, testaruda y ajena a mis dudas, seguía su curso. Así es el tiempo, avanza sin detenerse, indiferente a nuestras pausas y titubeos. Nos deja atrás cuando creemos que todo permanece, nos arrastra cuando imaginamos que hemos encontrado reposo. Y en ese vaivén inalterable, yo existía apenas, contemplando sin intervenir, como quien observa la escena de una película que, aunque familiar, no le pertenece del todo. Apenas despuntó el sol al día siguiente, los gritos y la algarabía de los niños me arrancaron del sueño como si alguien hubiese abierto de golpe una puerta del pasado. Corrí la cortina, y allí estaban, decenas de pequeños cruzando el patio de El École Primaire Saint-Gabriel Alemán, corriendo con mochilas al viento y risas que partían el aire. Encendí la radio en francés y escuché, como si el universo conspirara para arrancar memorias, el comercial de un niño llamando con insistencia, papá, papá, papá. Aquella voz infantil resonó en mi pecho como un eco de lo que pudo ser y, sin querer, vi a Mauricio. Proyección de un invierno. No en carne y hueso, sino en una proyección del alma, lo imaginé corriendo entre esos niños, con su uniforme impecable, su lonchera colgando y esa sonrisa generosa que siempre iluminaba sus días. Pero no eran los niños de aquí, no era este invierno que habita en mi memoria antes de cobrar existencia. Era México, su sol recortado en la ventana de un aula, el aire tibio de una tarde que aún no ha llegado pero que siento como si pudiera alcanzarla con los dedos. Lo veo unos años más adelante, en un día cualquiera que será nuestro y que yo, aunque lejos, me atrevo a imaginar. Camina por la acera con la seguridad de quien pertenece, con el paso de quien ha encontrado su ritmo en un país que no fue el mío, pero que siempre será el suyo. Tiene las manos en los bolsillos, el rostro enmarcado por la luz del atardecer y la despreocupación de quien aún no sospecha cuánto amor lo observa desde la distancia. Quizás me recuerda, quizás en su andar hay un eco de algo que dejamos pendiente. Pero no necesita buscarme. Lo veo fuerte, entero, con un futuro que no depende de mi sombra. Y en ese instante, sé que no es una visión vacía. Es una certeza. Un vínculo que, aunque el tiempo y los kilómetros lo pongan a prueba, nunca se romperá. Porque al final, la vida es eso, una luz distante, una imagen que vuelve cuando menos lo esperamos, una historia que insiste en suceder. El hilo invisible. La ausencia de Ofelia y Mauricio se sentía como un peso invisible, un eco constante en mi andar. Cada paso que daba por las calles de Montreal, cada rincón familiar que me recibía como un viejo amigo, llevaba consigo una sombra, la certeza de que mi familia estaba al otro extremo de esta nueva travesía. Era como si el alma se extendiera entre dos mundos, unida por un hilo invisible que, aunque frágil,
resistía el tirón de la distancia. A pesar de la melancolía, había en este reencuentro una promesa, una oportunidad para reinventarme. Porque el regreso no solo implicaba un retorno físico, sino también el desafío de encontrar el equilibrio entre lo que dejamos atrás y lo que decidimos llevar con nosotros. El aire de Montreal en junio tenía un filo que cortaba la nostalgia. Al cruzar la puerta del avión, esa ráfaga me envolvió como un abrazo áspero, portando el aroma inconfundible de tierra húmeda y un eco de promesas por cumplir. La ciudad, fiel guardiana de recuerdos que nunca se desvanecen, parecía susurrar que este reencuentro no sería fácil, que cada paso traería consigo una prueba, una reflexión sobre todo lo vivido y por vivir. En esos primeros días, no salí mucho. Me quedé explorando el peso del regreso. Había algo sagrado en lavar una taza, en acomodar un abrigo, en doblar con cuidado la ropa limpia. Como si esos gestos triviales tejieran la trama de una nueva pertenencia. Rastros y señales. El parque de Mont Royal se dibujó en mi mente como un refugio eterno, con su cima generosa que parecía ofrecer no solo vistas infinitas, sino también respuestas a preguntas que no me había atrevido a formular. Luego, el parque Yari, con su vitalidad urbana, evocó tardes de risas y juegos, enseñándome que los espacios compartidos son portales a la esencia misma de la comunidad. Llevaba algunos meses aquí. Lo suficiente para saber que los mapas no sirven cuando se buscan huellas viejas. Que hay nombres que se escapan de la memoria como hojas secas al viento. Hasta que una tarde, mientras mis dedos recorrían, casi con resignación, las letras impresas en una guía antigua, algo titiló. Un nombre. Una chispa. Al día siguiente, el azar, que a veces tiene rostro de viejo compañero, me pondría frente a una pista inesperada. Una voz entre la multitud. Un nombre conocido que aún recordaba el camino. Silencio y certeza. He vivido muchas veces, y en cada una dejé algo atrás. Pero aquí, al cruzar la puerta de esta casa, con sus ventanas cansadas y su calor discreto, sentí que ya no tenía nada más que perder ni que demostrar. Y eso, me di cuenta, era una forma pura de libertad. Siempre creí que la existencia era una suma de ausencias, todo lo que se deja atrás, lo que nunca se llega a tocar, lo que no se entiende. Vivir rodeado de fantasmas, de posibilidades que nunca fueron, de recuerdos que jamás sucedieron. Y, sin embargo, cuando miro hacia atrás, el paisaje tiene la perfección de un silencio que todo lo abarca, una quietud donde cada sombra encuentra su sitio sin desorden ni disputa. Si alguna vez retorno a los pasos dejados atrás, no quiero encontrar vestigios ni añoranzas. Prefiero creer que todo ocurrió como debía, que el destino bordó su trama sin errores ni arrepentimientos. Al final, solo me queda una certeza irrefutable: haber vivido. Vivir con la ferocidad de quien entiende que toda existencia es, en esencia, una despedida prolongada, una sucesión de ausencias y un anhelo constante por descifrar el sentido entre lo que persiste y lo que se disuelve en el olvido. Consultar otros capítulos. Inicio.